Buenos días, bendiciones, que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Estoy aquí para honrar, glorificar, exaltar el precioso y perfecto nombre de Dios. Y gracias al Padre por este lugar que me ha entregado. Y en el día de hoy yo voy a trabajar algo que tiene que ver con un tema que Dios le dio, pero de la parte de ayer, de cómo debe ser un auténtico hijo de Dios, porque dice Dios que son muchos los que están perdiendo su autenticidad. Hay una parte del mensaje de hoy que tiene que ver con lo que se trabajó ayer, que no se terminó por razones que no la voy a explicar, pero vamos a dar esa parte de hoy y vamos a dar también la que el Padre escogió para hoy, que la de hoy lleva como tema y escogió el Padre Juan 14:26. El tema dice, ¿soy yo o eres tú el que controla? Pastores, controladores, tómense esta pastilla, que está irado Dios. El título, hoy te digo y te invito para que sea hijo de mi Padre como yo. Dice el propósito del mensaje de hoy, tu talento son muchos, pero yo soy el que administra los dones y los talentos. Vamos a dejar esa parte y vamos a seguir trabajando. Esa es la que tiene que ver con lo de hoy, pero vamos a entregarle donde quedamos ayer. Y ayer estábamos hablando de cómo se manejan los auténticos Samueles. ¿Por qué razón Dios tuvo que matar al sacerdote Elí y a sus hijos en un solo día? Cuídese, que Dios es el que da la vida y también la quita. En 1 Samuel 16:1, el Señor dijo a Samuel, la palabra se leen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es terminando lo de ayer. ¿Hasta cuándo te lamentarás por Saúl, después que yo lo he rechazado, para que no reine sobre Israel? Hermano, cuando Dios rechaza a un hombre, usted puede hacer todo lo que usted cree que está haciendo para Dios, pero Dios no lo recibe. Usted no está honrando a Dios. Por eso es que hay multitud de iglesias que usted va y sale peor que como entró. Personas que no saludan, personas que no dan un abrazo, personas que con la mirada le están diciendo a usted, apártate de mí. Triste y doloroso. En el verso 14 dice que el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Dios. Dios le muestra a este vaso infinidad de personas que le sirvieron a Dios y Dios ha depositado espíritu malo en ellos para que lo atormenten. ¿Y qué me dice Dios? Suéltalo, déjalo. Lo tengo bajo proceso.
Lo mío nada más es orar a ver si la misericordia de Dios, que son eternas, vienen sobre esa persona y no acontece lo que dice allí Hebreos 6, en el verso 4 al 6, que dice que es imposible, lo decíamos en un audio hace día, levantar a uno que ha recaído. Tómese esa pastilla, porque cuando para Dios dice que es imposible levantarlo, ahí la cosa se pone fea. ¿Y a quién iremos? Porque es Dios que está hablando. A Saúl le fue recomendado David para que tocara el arpa y así el demonio no le molestara. El grave error que cometió David aquí fue que vino a los pies del rey Saúl sin consultar a Dios, ni tampoco fue al profeta que lo ungió, que fue Samuel. Cuando usted va a dar un paso y usted ora y Dios no le contesta, acuda al profeta, vaya al profeta, todavía quedan y pregúntele al profeta. ¿Agradaré a Dios con esto? ¿Al Dios que me ungió? ¿Al Dios que usó mi mano para derribar a Goliat? Porque David sabía que no fue él que derribó a Goliat, sino Dios en él. Aquí el problema es que hay muchos pastores que creen que la obra que ellos han levantado la han hecho ellos. Siga ahí, no doble, que hay problemas serios en contra de usted. Usted, acuérdese lo que hablábamos ayer, cuando dijo Ebenezer. Esto lo dijo Samuel. ¿Sabe lo que significa la palabra Ebenezer? Hasta aquí nos ha ayudado Dios. Y aquí te leo a ver si la misericordia de Dios viene sobre usted. Tengo una persona que dice, ay, ¿y si yo no trabajo, de qué como? ¿Y si yo no trabajo, de qué como? Sigue ahí, no doble, que este vaso tiene muchos años que no trabaja y come y bien que come y duerme y bien que duerme. Mi dueño paga casa, mi dueño usa sus ángeles, me mantiene. Mi dueño tiene allá en la oficina todos los recibos del aire que yo pago mensual. ¿Tiene usted lo suyo? ¿Usted tiene una oficina donde va a pagar el aire que usted respira mensual? Ah, pues, hay una oficina donde yo voy a pagar todos los meses el aire que yo respiro. Si usted cree que usted no tiene dueño, a usted le van a cobrar por ese aire que usted respira. Páguelo. ¿De qué manera? Mire a ver. Métase profundo en la palabra, que usted está por arriba. Aquí vemos muchas fallas que hoy siguen aconteciendo, porque la persona que Dios ha ungido es para un propósito. Se han desviado, dice Dios, del diseño y de la asignación que Dios les entregó. Y han tomado decisiones y no han orado, no han consultado a Dios y han irritado a Dios. Y hoy Dios está airado porque la cizaña ha invadido el trigo. Hermano, aquel pastor que me decía hace unos días, aquí en este lugar, las cosas se manejan por psicólogo, por psiquiatra y con dinero. No con oraciones, no con ayuno, ni con silicio. Dígame usted la respuesta. ¿Usted cree que honró a Dios o lo deshonró? Ya le dijo, tú no me haces falta, tú no eres necesario, tú no fuiste que me diste esto. Se levantó el yo de Nabucodonosor. Y acuérdese
Usted que me está mirando, que usted sabe quién fue que dijo esa palabra. Que a Nabucodonosor, un solo yo, le costó 7 años comiendo hierba con los animales. Y a esta persona fue que Dios le dijo, vamos para tu casa. Y dijo, no tengo tiempo. Y hace días ya yo vengo percibiendo que esta persona ha tropezado no solo con la palabra, sino con el dueño de su vida. Y le va a pedir cuenta. Dice aquí, hoy lo vemos como vimos a David, lleno de temor y huyendo de Saúl, que aquí representa a Satanás. En 1 Samuel 21 vemos todos los errores que cometió David cuando estuvo que huir, lleno de miedo. Y en el verso 2 mintió al sacerdote. En el verso 8 volvió a mentir. Váyase a 1 Samuel 21 para que vea. Ese David se convirtió en un mentiroso porque estaba lleno de miedo. Eso es lo que pasa cuando usted tiene miedo. Y cuando usted se echa carga que Dios no se la puso. Y usted no duerme nada más pensando, ¿a dónde va a conseguir el dinero para esto, para esto, para esto y para esto? Búscalo, porque si tú te metiste, cuando Dios le entrega a una persona un ministerio, es responsable. Si no, pregúntemelo a mí. Lo responsable que ha sido Dios con el ministerio que me entregó. Pero este vaso que está aquí no se mueve ni a derecha ni a izquierda, sino es por el mandato de Dios. Te sientas, me siento, te para, me paro, te calla, me callo. Te acuestas, me acuesto, descansa, descanso. En el verso 10, mentira era lo que salía de la boca del ungido de Dios, porque este David estaba lleno de miedo. Lo auténtico no se mueven sin antes consultar a Dios. La Biblia dice, consúltenme primero. Primera de Reyes 22:5 dice, Josafat consultó a Dios, pero no creyó en lo que profetizaron y dijo, no queda otro profeta a quien podamos consultar. Acuérdese de lo que sucedió con Gedeón y el vellón, que oró 2 veces para estar seguro. En 2 de Samuel 7, David dijo que quería edificar casa para Dios y oró a Dios, no se fue ligero. Este no se fue ligero a edificarle una casa a Dios. Él oró a Dios a ver si le podía edificar la casa. Y usted oró a Dios para edificarle esa casa, supuestamente para Dios. Porque si fue para Dios que usted edificó la casa, entonces, ¿por qué tiene miedo ahora? Le pregunta a Dios. ¿Por qué tiene miedo de tocar trompeta y decirle al mundo entero, aquí gobierna Dios? Porque ya usted irritó a Dios. Los auténticos no se mueven sin antes consultar a Dios. La Biblia dice, consúltame primero. Y dice que Dios no le contestó. En 2 de Samuel 7, David dijo que quería edificar una casa para Dios. Y él oró a Dios, pero Dios le contestó a través del profeta. Oiga bien, hay oraciones que usted hace y Dios no se le contesta y usted tiene que buscar al profeta. Usted que desprecia al profeta, rechaza al profeta. Hay cosas que Dios se la contesta a usted, pero hay cosas que Dios se la va a hablar a través de un profeta. El profeta Natán fue el que usó Dios, pero no es lo mismo lo que te dice un profeta que está en la carne que cuando te habla por mandato de Dios. Porque el profeta es solamente la boca de Dios. El profeta no es nada. El profeta es un vaso, un vehículo de 4 gomas que Dios usa
para él ir a hacer la voluntad del Padre a donde el Padre lo manda. Dice aquí, el profeta habla por mandato de Dios, pero sucedió que Natán le dijo en el verso 3, y a todo lo que está en tu corazón, halo todo, le dijo Natán, a todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo. ¿Usted quiere que le diga que Natán era un profeta, pero aquí la fregó? Porque él le dijo de la carne de él, como me dijo aquel pastor América, véngase para su casa, pero no consultó a Dios, le falló a Dios, revelado por Dios a mí. Y eso pasó aquí mismo con Natán, que le dijo a David, a todo lo que venga en tu corazón, porque Dios está contigo. El profeta no es nadie si Dios no usa su boca. Aún los profetas auténticos han fallado, porque aquí este falló y era auténtico. Por eso es que Dios viene a hablarle de los auténticos. Y Dios me dijo, faltó material del trabajo que hay que darlo mañana. El Señor está contigo, le dijo él. Pero Dios está tan cerca del profeta que de inmediato contestó y dijo en el verso 4. En el 5, Dios le contestó al profeta y le dijo, ve y dile a mi siervo David, así te dice el Señor, ¿eres tú el que me va a edificar una casa para morar en ella? Pues no, he morado en una casa desde el día que saqué de Egipto a los hijos de Israel hasta hoy. Por si acaso usted cree que fue Moisés o Josué que sacó el pueblo de Egipto. Mire la respuesta de Dios para David. Entonces usted se pone de que fabricarle una casa a Dios sin Dios mandarlo a usted. Por eso está usted hoy lleno de miedo. Si Dios no lo mandó a usted a edificarle casa, ¿para qué se metió en eso? En el verso 8 y 9, Dios le dijo a Natán, ve y dile a David mi siervo, yo te tomé del pastizal de seguir las ovejas, para que fuera príncipe de mi pueblo Israel. Verso 9, y he estado contigo por donde quiera que ha ido. Y está Dios con usted por donde quiera que usted va, porque aquí hay un vaso que da testimonio hasta el último día de mi vida, que Dios no se va a apartar de mí. ¿Sabe por qué? Porque yo no me aparto de Dios, ni a derecha ni a izquierda. Y perdóneme por este yo, porque odio lo yo, detesto lo yo. Pero se me escapó uno ahora. Y he exterminado a todos tus enemigos delante de ti, y haré de ti un gran hombre, un gran nombre, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. En el verso 11 dice, yo me ocuparé de mi pueblo. ¿Usted está oyendo? Quien se ocupa de una iglesia y de un ministerio es Dios. No es usted, Alvarazo, sin vergüenza. Por eso está en derrota como está, por ladronazo. Le ha robado la gloria a Dios. Y te hace saber que Él te edificará una casa. Cuando Dios me mandó para acá, para esta casa de Nueva York, que el pastor no quería que yo viniera, Dios dijo, ella se va para su casa porque esa es su casa y su marido
está allí. Y ese marido tiene que ser salvo y venir a trabajar junto con ella. Porque son los dos escogidos desde el vientre. Por eso llevo 14 años esperando aquí al hombre que Dios llevó a abrazar a otra mujer. Y usted esperaría en perfecta obediencia. Entonces aprenda y cierre la boca. Cuando tenía 11 años aquí le dije a Dios, Padre, ¿qué hago en esta soledad? Y me dijo, cuando te mandé para acá, ¿qué te dije? Digo, me dijiste que yo te entrego tu casa y tu marido. Y me dijo, te entregué la casa por lo que dicen y creen que yo estoy aquí. Después que el marido me rechazó, me despreció, me humilló y quería que yo le pagara en esta casa una renta. Y Dios me dijo, esta casa yo la construí para ti y para tu marido. Pero tuve que sacar a tu marido porque en él se metió un Ismael. Y el Ismael hay que sacarlo de la casa para que luego venga el Isaac. Pero regrese el Isaac en el mismo cuerpo. Aprenda que esto es una escuela de perfecta obediencia. Esto no es decisión de un hombre, esto es decisión de Dios. Entonces Dios me dijo, si yo te entregué tu casa, entonces ahora espera a tu marido, que en el tiempo de mi padre, él va a venir. ¿Sabe por qué? Porque soy yo que lo voy a traer. ¿Cómo lo va a traer? No lo sé. A lo mejor como Jonás, en el vientre del pez, pero viene. ¿Sabe por qué viene? Porque la boca de papá lo dijo. Aquí vemos cómo es que se deben mover los auténticos hijos de Dios. En segunda de Crónicas 34:21, el rey Josías consultó a Dios y al profeta a la profeta Hulda y le dijo, verso 23 y 24, ve y dile al hombre que os ha enviado a mí. Oiga bien, ¿usted cree que Dios no sabía quién era el hombre? Y oiga cómo le llamó. Ve y dile al hombre que te ha enviado a preguntarme a mí. ¿Hablaba Hulda o hablaba Dios a través de Hulda? Así dice el Señor, he aquí, voy a traer mal sobre este lugar y sobre sus habitantes, es decir, las maldiciones escritas en el libro que ellos han leído en presencia del rey de Judá, por cuanto me han abandonado y le han quemado incienso a otro dios. Usted que vive quemando el incienso a todo eso que usted sabe, siga ahí, no doble. Yo le aconsejo que se aplique lo que dice Isaías 44:20 y el Salmo 115. Iguales que lo que hacen las imágenes y la basura, son los que la hacen. ¿Y usted cree que le espera algo bueno a esa gente? Siga ahí, quítese esa vestimenta que usted tiene, que usted no puede decir que Dios no le habló. Porque este vaso que está aquí no tiene pelo en la lengua ni compromiso con nadie. Por eso no tengo pastores en la tierra, ni tengo iglesia, ni tengo denominaciones, no tengo nada. A mí se me pregunta cuál es tu religión, no tengo, cuál es tu iglesia, no tengo. Y entonces usted no se congrega, sí, me congrego ¿a dónde? Donde Dios ordene. Dice que las obras de su mano, por tanto prenderé fuego a este altar, un fuego que no se apagará. Ay, hermano, yo he visto el fuego que Dios ha encendido en muchos altares y se apagó el fuego de Dios. Se apagó allí porque ya Dios dejó solo. Ha dejado solo a estos pastores y a estos líderes de la misma manera que dejó solo a Saúl. Y no solamente lo deja solo, sino que le pone un espíritu malo. Que me guarde Dios y me libre Dios de algo así. En el verso 26 dice, pero el rey de Judá que os envió a consultar al Señor le dirá, así dice el Señor,
Usted está viendo que a quien fueron a consultar fue a la profetisa Hulda. Pero oiga cómo dice aquí, no fue a Hulda que fueron a consultar, sino a Dios. Usted no venga aquí de que a consultarse con América, usted viene a consultar a Dios a través de América. Le dirá, así dice el Señor, Dios de Israel. Verso 27. Por cuanto se enterneció tu corazón y te humillaste. Usted ve esta palabra, humillaste. Yo siempre digo, antes de usted decirle un aplauso a Dios, dígale al pueblo, humíllese delante de Dios. Que Dios en ninguna parte de la Biblia pide aplauso. Dios dice, humíllate. Y si te acerca a mí, yo me acercaré a ti. De lo contrario, te suelto. Dice, por cuánto te humillaste, delante de Dios, cuando oíste su palabra, en contra de este lugar y contra sus habitantes, y te humillaste delante de mí, y rogate, y rasgate tu vestido, y llorate delante de mí, ciertamente te he oído, te declara el Señor. Usted ve cuando que Dios oye a una súplica de una persona, cuando usted se humilla, cuando usted reconoce que le falló a Dios. Es lo mismo que hizo el rey acá, cuando Elías le profetizó. Pero allí hay una sentencia muy grande, porque Dios dijo, no voy a hacer lo que dije en la vida del rey acá. ¿Por qué? Porque se humilló. Pero sí lo voy a hacer en el tiempo de los hijos. Los pobres hijos iban a heredar la maldición del pecado de acá. ¡Ah, ya me perdonó! Siga ahí, no doble. Usted le está dejando una fea herencia a sus hijos. Yo estoy peleando aquí por mí, por mi descendencia. Verso 28 dice aquí, te reuniré con tu padre y serás recogido en tu sepultura en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo voy a traer sobre este lugar y sobre sus habitantes. Luego Josías celebró, leyó el libro de la ley del pueblo y en la fiesta que celebró mataron 41,400 animales. Segunda de Crónicas 35, 5 al 19. Primera de Samuel 38, David consultó a Dios y le dijo, ¿perseguiré esta banda para alcanzarlo? Y la respuesta de Dios fue sí. Esa vino de inmediato. Porque cuando usted está agradando a Dios, Dios pone en el corazón de usted y Dios está ahí para contestarle de una vez. Pero en la segunda de Samuel 5, 19 dice que consultó de nuevo para saber si podía atacar a los filisteos. Y la respuesta de Dios fue esta: sube, porque lo entregaré en tu mano. Y en el verso 22 dice, los filisteos volvieron a atacar a David. Pero cuando David consultó de nuevo a Dios, la respuesta de Dios fue, no los ataques, solamente rodéalo y sal a ellos frente a la balsamera. Y cuando oiga el sonido de la trompeta, entonces actuará rápidamente, porque entonces el Señor habrá salido delante de ti para herir al ejército de los filisteos. Verso 25, David lo hizo así tal como Dios se lo ordenó y fue con el pueblo que estaba con él a Balaá de Judá para hacer subir desde allí el arca de Dios, la cual es llamada por el nombre de Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Cuando movían el arca, Dios se llenó de ira y mató a Usa en el capítulo 6, verso 7. Hermano, ahora le voy a dar la parte de hoy. No es muy larga porque Dios me dijo ayer, necesito que termine porque faltaron algunas cosas. Yo me someto.
Dice aquí Juan 14:26, tema, oiga bien el tema, ¿soy yo o eres tú el que gobierna? ¿Soy yo o eres tú el que manda? Egocentrismo golpeado. El título, sed hijo de mi Padre como yo. Imítame a mí, dice Dios. No imite hombre. Y el propósito de este mensaje, tu talento son muchos, pero yo soy el que administra los dones y los talentos. Por eso, usted puede tener los dones y los talentos, pero le pasa como una alcohólica que hablaba en lengua y cuando Dios me la mostró, en el suelo la levanté, la llevé a su casa, orando por su madrastra aquel día. La alcohólica borracha comenzó a hablar en lengua y yo le pregunté al padre, ¿qué es esto? Me dijo, hoy te entrego una nueva enseñanza. Yo soy quien entrego los dones y los doy cuando las personas nacen del vientre de la madre, ahí le entrego los dones. Pero esos dones tienen un día para ser activados. Pero cuando usted le falla a Dios, el don se silencia. Y muchas veces cuando el diablo roba los dones y los talentos, lo usa con los profetas como usa los brujos. Y lo usa para los que hablan en lengua, maldiciendo en la iglesia lo que están predicando. Por eso yo oro a Dios para que Dios me dé el don de interpretar la lengua. Dice Hechos 10:38, vosotros sabemos cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Mire la diferencia cuando Dios está con usted, se caen los muros. ¿Por qué no se caen los muros alrededor suyo? Porque Dios lo dejó ya. Mateo 13:11, Jesús hablando con los discípulos le decía, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos solamente por parábola. Porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. Qué triste noticia esta de hoy. Lo poco que a usted le queda se lo van a quitar, como usted no se arrepienta y se arrepienta de todo corazón. Primera de Corintios 2:14 dice, el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no la puede entender, porque para él son locura y solo se disciernen espiritualmente. Verso 15, en cambio el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ha conocido la mente del Señor para que le instruya, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16. Isaías 40 dice, versos 13 y 14. ¿Quién guió el Espíritu del Señor o le dio consejo? ¿O como consejero suyo le enseñó? ¿A quién le pidió consejo? ¿Y quién le dio entendimiento? Al Espíritu de Dios. Romanos 11:34 dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él son todas las cosas, por él y para él. A él solo sea la gloria. Amén. Juan 15:15 dice, ya no os lo llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Y en cuanto a vosotros, la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe.
así como la unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, y así como os ha enseñado, permanecer en él. Juan 14:16. Hermano, dice, yo rogaré al Padre, y él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Verso 17, es decir, al Espíritu Santo, que es en verdad a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí lo conocéis, porque mora en vosotros. Dice, no lo dejaré huérfano, vendré a vosotros en ese día. Verso 20, conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que teme mi mandamiento y lo guarda, ese es el que me ama. Ay, hermano, ¿usted ve lo que dice el título y el tema? ¿Por qué no puedes ser tú hijo de mi Padre como yo soy hijo de mi Padre? Le temo, le respeto y le sirvo. El que tiene mi mandamiento y lo guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Pendiente, hermano, esto es lo que Dios nos dio para el día de hoy. Yo le puse pendiente lo que faltaba y ya se lo entregué. Que Dios quite la maleza, le ponga el abono y le eche el agua. Hermano, cuando Dios me llevó a primera de Juan 2:20 y 27, que llevé tanto golpe y sigo llevando de los pastores, Dios me instruyó y me dijo, yo deposité la unción en ti o no la deposité. ¿Y qué es la unción? La presencia mía en tu persona. ¿Qué te puede enseñar un pastor, un ser humano, un hombre? Que yo no te lo enseñe. Yo soy tu maestro, yo soy tu hacedor, yo soy tu guardián, yo soy el que velo por ti, el que intercedo por ti, en Hebreos 7. Por eso en el verso 27 de primera de Juan capítulo 2 dice, quédate con lo que yo te enseño, porque esta enseñanza es verdadera y no es mentira. Bendiciones, le amo mucho, bye bye.